qué tales mensajes que le dejas a este niño cuando un papá le dice, tu mamá necesita 15 minutos, espérate. Le estás enseñando a tener pausa, le estás enseñando a respetar el límite de los demás. Eso es crianza. Y está también el niño viendo cuál es el vínculo entre la madre y el padre, y es algo que él va a repetir también más adelante. Y va a respetar a las mujeres. Va a ser una buena pareja. Buena pareja. Va a tener un trabajo en equipo fenomenal. Esa implicancia que tiene la crianza hace pues, que tengamos una sociedad mejor. Y decía, ahora me preocupo, yo quiero que mis hijas puedan salir en la noche y estén seguras. Claro, qué bueno que te despertó eso ahora que tienes hijas, ¿no? Pero nosotras lo vemos desde siempre. Y me parece chévere que los padres y los hombres despierten ante estas situaciones y digan, no, yo tengo que dejar un mejor mundo y dar un mejor ejemplo para mis hijas. Teniendo un hombre, tengo la gran responsabilidad de crear a un ser humano respetuoso, tolerante y que pueda hacer de este mundo un mejor lugar. Es importante. Respeto, autonomía, tolerancia son pilares básicos de la crianza afectiva. Ese contacto piel a piel también se puede dar con el papá, no solamente con la mamá. Y eso es bravazo porque yo lo veo, ponte a mi hermano, tan involucrado. Y lo veo cambiar pañales, bañar, dar de comer, no sé. Y me llena como de orgullo ver cómo mi hermano ha logrado esto, ¿no? En su casa, y me parece admirable, ¿no? Y esa es la paternidad moderna, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a un nuevo capítulo de El Poder de una Caricia. Este podcast auspiciado por Caricia y dedicado para hablar sobre la crianza afectiva y la crianza respetuosa. Yo soy Roberto Somocurcio, soy pediatra. Me encanta dirigir este podcast, me encanta entrevistar mamás, futuras mamás, y hablar sobre un tema que siempre hay que ponerlo visible y en la mesa, que es la crianza. Así que mejor oportunidad que tener a una invitada de lujo. Anaí, preséntate pues, aunque no en esta presentación. Muchas gracias. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Anaí de Cárdenas, soy actriz, cantante, bailarina, modelo, sobreviviente de cáncer de mama, madre de 8 gatos y un perro, y ahora futura madre de un humano. Qué bueno. Sí, de un humano. Así es, está bien, sí, qué bonito. Hasta donde se es uno. No qué creo que se hayan equivocado en la ecografía. Pero sí, estoy muy contenta de estar aquí y estoy como muy abierta a aprender y seguir aprendiendo y aprender de ti. Gracias, qué bonito. No, nosotros va a ser un aprendizaje mutuo, porque de hecho vas a ver que siempre se aprende. Hasta en la consulta médica los pediatras aprendemos de las mamás. Bienvenidos a El Poder de una Caricia, un podcast para aprender más sobre la crianza afectiva y cómo esta nos ayuda a criar desde el amor, el respeto y la empatía. Y bueno, hablar de crianza afectiva, de crianza respetuosa, es un tema amplio, novedoso. Sí. Bueno, porque la crianza con nuestros padres fue totalmente diferente. Totalmente diferente. Ha ido cambiando. El otro día vi un reel que hablaba de la crianza desde los años como 40 en adelante, y todas las décadas cambiaba un poquito diferente, y cada vez los padres se iban volviendo más permisivos, claro, ¿no? A través del tiempo, y no solamente permisivos, sino como más suaves. Claro, ¿no? Porque quizás eran bastante duros Exacto, antes. Exacto. No que lo de ahora sea malo, sino que es increíble ver cómo va cambiando también la mentalidad del ser humano, y a través del tiempo va cambiando cómo vamos criando a nuestros hijos, ¿no? Claro, qué bueno que lo menciones, porque yo rescataría de eso el valor que quizás la crianza afectiva tiene, ¿no? Que es centrarse en el niño. Claro. ¿No? Centrarse en que las necesidades afectivas del niño son los que van a terminar formando su comportamiento, ¿no? Yo hoy conversaba en la consulta temprano con una mamá y le decía, probablemente durante los 5, 6 o 10 primeros años de la vida, lo que hagan estos chicos va a ser las formas hasta invisibles que ellos captan de cómo actuamos nosotros frente a situaciones tan simples como botar la cáscara del plátano. Exacto. Si tú quieres criar un niño que sea respetuoso con los espacios de los demás, respetuoso con tus papás, tú tienes que ser la persona respetuosa con los espacios de los demás. Tú tienes que ser el que no tira la cáscara de basura a la calle y tal, ¿no? Porque el niño va a aprender por lo que ve. Por contigo. imitación. Exacto. ¿Es cierto? Y muchas cosas se heredan. De hecho, lo que uno hereda no es la forma de reaccionar. Lo que uno hereda son los patrones, las conductas, porque no hay un gen para reaccionar de una manera, no existe, ¿no es cierto? Y qué bien que lo toquemos, porque
ahí tú acabas de decir, si tú eres el que tiene que ser el ejemplo, viene también a salir a flote quién fue el ejemplo de Para nosotros. ti, claro, por supuesto. Pero ¿No es también cierto? siento que, o sea, con la edad y con la madurez, nosotros vamos como evolucionando también Sí. como seres humanos y también vamos creciendo y vamos viendo, esto no me funciona. Claro. Que le funcionaba a mis papás, pero a mí ya no me funciona porque los tiempos han cambiado. Totalmente. Porque la manera de relacionarte con el mundo también ha cambiado. Claro. Entonces es como, yo no hablo de la misma manera que hablan mis papás y probablemente mis hijos, ella va a llegar en algún momento en el que digan, sabes, esto ya no me sirve, porque me sirve más esto porque yo me enfoco más en esta otra cosa en mi vida. Entonces, claro, para los primeros años me imagino que va a ser como súper importante poder sentar el precedente de cómo quieres, o sea, cómo a ti te gustaría que sean tus hijos siendo ese ejemplo para ellos. Y finalmente ellos van a ser lo mismo con sus hijos, siendo el ejemplo de ellos para sus hijos y así sucesivamente, ¿no? Tomando lo que sirve y descartando lo que no. Qué valioso, tomando lo que sirve y rescatando lo que no, porque ahí está la importancia de tener espacios como este para visualizar la crianza afectiva y respetuosa, ¿no? Porque probablemente nuestros padres, quizás muchos padres actualmente, no tienen ese espacio, no tienen la capacidad de poder meterse en un taller, en un O las curso, herramientas, ¿no? y no les van a dar las herramientas, o como te mencionaba cuando antes de empezar este podcast, que Anaí me preguntaba, ¿y tú cómo haces con tus hijos, no? Claro, eso es súper La importante. versión del pediatra, ¿cómo haces con tus hijos, no? Claro. Y yo te comentaba que obviamente yo mis hijos tienen una psicóloga, ¿no? Y la tuvimos como acompañamiento psicológico como en la crianza desde muy tempranas edades, Claro. porque ellos eran chiquititos y tenían personalidades diferentes. Más para ustedes que para los niños. Totalmente. Y de Claro. hecho es lo que yo les explico a los papás, ¿no? O sea, el niño a los 6, 8 meses, 1 año, 2 años, que va a ir al psicólogo a decirle, bueno, vengo porque Exacto. muerdo en el nido, ¿no? No le va a Los decir eso. niños nacen sin sesgo, los niños nacen sin todas estas cosas que nosotros los adultos finalmente terminamos atribuyéndoles. Los que necesitan la terapia y las herramientas somos nosotros. Y eso es valiosísimo y qué bueno que lo rescates y que se lo lleven como mensaje nuestros oyentes y las personas que nos están viendo. Las herramientas que tenemos que tener. Los niños no vienen con manual Exacto. y a los padres no nos enseñan a ser papás. ¿No es cierto? Nosotros aprendemos por imitación, muchos leen, otros llevan un curso, un taller, otros ven Sí. el poder de una caricia. Entonces, eso es importante, saber esas herramientas. ¿Tú te has preparado, has leído? ¿Qué has hecho? Cuéntame. Estoy leyendo y estoy preparada. Mira, no te voy a mentir, veo un montón de redes Me sociales. imagino. Y Que es la forma como muchos aprenden actualmente, ¿ah? Exacto. Y de hecho hay un montón de podcasts Así de es. crianza y hay un montón de entrevistas que se le hacen a profesionales y gente desde su propia experiencia te cuenta lo que les funciona y lo que no les funciona. Ujú. Justo ayer estaba scrolleando y vi a un pata hablar de cómo él y su esposa tienen una palabra clave Ok. en común, ¿no? Ponle abracadabra, lo que sea. Y cuando un padre está perdiendo el control con un niño, o sea, lo ves que ya está como desesperándose porque Claro. el niño no Ya entiende. se agotaron las herramientas. Se agotaron las herramientas, viene el otro padre y dice, abracadabra. Entonces, el padre que está en la discusión agarra, se calla y se va a su time out, el padre, para que el otro agarre la posta y pueda, con una mirada fresca, ver el Claro. problema y tratar de resolverlo de la manera Como en la correcta. lucha libre, cuando ya estás muerto y te Claro. toca la mano. Está, Así es. ¿no? Entonces, eso me parece bravazo porque genera un vínculo de como Entre los padres, entre los padres y el niño dice, trabajo en equipo. el trabajo en equipo, ¿no? Y automáticamente eso inconscientemente se le queda también al niño como, mis papás se conocen tanto que se saben leer las mentes. Claro. Y con una palabra mágica, Claro. uno como Totalmente. soluciona lo del otro, Mira, ¿no? qué bonito ejemplo porque hay muchas lecciones, ¿no? Primero, tener predeterminada esa palabra mágica, que ha Claro. significado que los papás se han puesto de acuerdo, y eso es algo que a veces yo a los papás les menciono, ¿no? O sea, tiene que haber un decálogo Por supuesto. de normas de lo que se permite y no se permite. O sea, si en mi casa no se va a o en nuestra casa no se va a permitir, no sé, me imagino, pues, andar sin zapatos. Vamos a poner un ejemplo Ya. simple. Dejar los zapatos en la puerta de la casa. Si eso es algo
que van a cumplirlo todos tienen que estar de acuerdo, tienen que estar por escrito. Claro, porque no sirve de nada que quedes, sí, por supuesto, quedamos en que nadie use zapatos. Así Pero de es. pronto pasas tú con los zapatos puestos. Totalmente. ¿No es cierto? Uno, ese es acuerdo familiar. Claro, Igual es para la exacto. alimentación, para la crianza, para todo. La hora de dormir, el tiempo de uso de pantallas, etc. Y lo segundo que rescato de este ejemplo que acabas de decir es que es una forma de aprendizaje para ese niño. Claro. Porque al final él se lleva ese mensaje que probablemente lo va a usar con sus hijos. Entonces, cambiaste O tienes su... una generación. Exacto. Y también, o sea, le enseñaste a ese niño lo que es trabajar en equipo, ¿no? Efectivamente. Más adelante. ¿Cuántos mensajes ocultos, no? No, hay un montón de cosas. Qué bonito porque los... Y respeto y tolerancia y nadie revienta. Y Sí. hay paz en el hogar. Y que es tan difícil tener el control en este momento, en estos tiempos, con la inmediatez, con la dopamina que vuela a 1000 por hora en nuestro cerebro de padres. Claro. Es bien difícil tener el control y mantenerlo, ¿no? Y los niños necesitan de unos padres controlados para poder ellos También controlarse en sus relaciones, ya sea en el nido, con los amigos, etcétera, y en el futuro también, porque al final que ese niño haya tenido control, habiéndolo aprendido a sus padres, va a ser un adulto que va a tener control. Exacto, o sea, ir en el carro, ¿no? Si estás con el bebé en el carro y se te cruza una combi, no bajes la ventana y le grites al señor manejador de la combi. Sí. Porque tu hijo va a crecer con eso y decir, es normal. Claro. Entonces yo más adelante, por consiguiente, voy a bajar la Así ventana y gritarle a vacuno del señor que se me cruzó. Y eso al final son patrones de crianza, ¿no? Esos son patrones de crianza. O sea, yo que manejo, que reniego muchas veces en la manejada. Pero es normal. Toca respirar muchas veces, ¿no? Respirar muchas veces porque pensando que no vas a poder cambiar nada. Y eso es otra lección de la crianza respetuosa y de la crianza afectiva, que hay que saber escoger las batallas. Bueno, como todo en la vida, ¿no? Efectivamente, hay que saber escoger las batallas. O sea, no, yo veo mucho a los papás que es no corras, no saltes. No. Entonces el niño está en un no y al final el valor del no pierde valor. Entonces, sí. Cuando el niño va a meter el dedo en el enchufe, ahí sí vale la pena decir no. No. O cuando se va a cruzar la calle o coge un cuchillo que lo puede cortar la mano. No, pero si es no hasta para saltar y el no se vuelve una palabra rutinaria, el niño pierde ese límite o ese control que le da el no. Porque hay cosas que sí no se pueden hacer. Exacto. Y ahí surge, no sé si te habrás puesto a pensar en esto, yo creo que sí, porque lo hemos estado conversando también, este límite entre respetuoso y afectivo, o este límite entre el libertinaje y el que no hay control, y el niño domina toda la escena, y el niño hace todo, y el adulto solamente mira. Pucha, yo veo un montón de gente, ¿no? Que, sobre todo, ejemplos, ¿no? Que ponen en redes, nuevamente, de niños que gritan y se tiran al suelo y hacen unas pataletas en el supermercado y los padres están como, discúlpalo. Como, ¿por qué no existe un momento en el que tú agarras, lo abrazas al niño y le dices, lo siento? O sea, entiendo que estés como angustiado, Claro. ¿no? Pero si me hablas y me explicas, de repente yo te puedo ayudar, Claro. ¿no? Entonces, desde un comienzo, enseñarle al niño que tiene que utilizar sus palabras, Sí. que gritando no va a conseguir nada. Sí. Entonces, claro, es mucho más difícil hacerlo que decirlo, por supuesto, pero es constancia. Efectivamente. Es como de la misma manera que todo el mundo aprende, Totalmente. en base a constancia. Las modas, las formas de responder ante una necesidad insatisfecha que termina siendo la pataleta, porque la pataleta es una necesidad insatisfecha para el niño que no tiene los recursos para poder comunicarse, controlarse, mantener la calma. Y si tú también agarras y no mantienes la calma y lo mandas al Son dos diablo, pataletas. son dos pataletas. Entonces él es como, ¿no? ¿Quién grita más fuerte? Es que no es la idea tampoco, porque no está aprendiendo nada, no está solucionando nada. Efectivamente, es un gran mensaje que uno se puede llevar sobre la crianza afectiva, de cómo enfocar una pataleta y un berrinche. Claro, antes se tiraban un zapatazo y se acababa. Totalmente, que vas a obtener el control, eso es importante decirlo. Porque pero no ganas nada. Efectivamente, y al contrario, mitigas un montón de situaciones que el niño puede estar tratando de explorar
y es incapaz de poder reconocer lo que siente porque simplemente recibió un zapatazo, un grito, un golpe muchas veces, o agua en la cara, Claro, etcétera. lo que el padre piensa que, claro, ese es el límite que estoy poniendo, pero no No, es el límite. no, Los definitivamente. límites tienen que ser como cosas que tú puedas volver a repetir y repetir y repetir sin hacerle Y daño a la otra entrenar, persona. obviamente, es como manejar un auto de Fórmula 1 o como manejar un auto. O sea, tú vas a aprender la primera, te rayarás el carro del costado de la derecha y luego vas a saber cuál es el límite. Exacto. Entonces, igualito los niños lo tienen que aprender, porque si no, ese va a ser un adulto que no va a tener pues a un papá con una chancla o con una botella de agua cuando sea adulto a decirle por qué no puedo tener una buena relación en el trabajo, por qué no tengo una buena relación sentimental, etcétera, y no puedo manejar las situaciones de conflicto, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta y siempre ponerlo en práctica y conversarlo. Yo no sé si tú te has hecho esta pregunta, pero yo quería reforzar algo que tú dijiste al inicio. Si yo no soy consciente de mis limitaciones, si yo no soy consciente de lo que no sé, efectivamente no voy a poder actuar ni poder aprender recursos para enfrentar la crianza. Claro. Entonces, en ese sentido, es una pregunta que yo siempre le digo a los papás que tienen que hacerse cuando están gestando, a los papás, a mamá y papá. O sea, ¿soy consciente de mis capacidades en la crianza? ¿Sé lo que es la crianza afectiva y respetuosa? ¿Voy a hacer algo por saberlo o no voy a hacer algo por saberlo? ¿Tú te has hecho esa pregunta? Sí, recontra. Y sí soy consciente porque sí trabajo en mí un montón. Eso. Entonces, procuro siempre estar yendo a terapia una vez por semana, procuro siempre estar educándome, leyendo. Entonces, sí me parece importante e interesante, sobre todo porque me importa y me interesa el tema, Claro. ¿no? Hay gente que no le importa. No, efectivamente. Y yo creo que hay gente, son muy pocos los que no les importa, porque la gran mayoría de los que no les importa es porque nunca lo han explorado. No. Y el día que lo exploran se dan cuenta, ah, con razón, ah, yo era así por esto, ah, mi mamá hacía esto por esto. Ok, el día que lo exploren probablemente se van a dar cuenta de que si uno indaga en la salud mental propia, probablemente va a entender por qué patrones se repiten desde mis abuelos, mis padres, yo Exacto. y mis hijos. Tal Y cual. eso es, al final es crianza, porque no existe una manera de criar igual. La crianza va a modularse de acuerdo a la También a la situación, a la personalidad personalidad, criatura al también, lugar ¿no? donde vives. O sea, hay gente que tiene una forma de criar porque en su comunidad se cría de esa manera. Yo no le voy a decir a una persona, por ejemplo, que vive en los Andes del Perú, que tiene una cultura diferente a la persona que pueda vivir en la costa, que tiene que cambiar su forma de criar. Lo que sí le puedo decir, cuáles son los pilares de la crianza Claro. respetuosa. Y de acuerdo a eso, amoldar su forma de criar a su realidad, su localidad, Porque su si no, cultura. no sería, o sea, en el tiempo, no sería No evolucionaría, sosteni- claro. Eso es sostenible sostenible. en el tiempo. Así es. Porque claro, no puede tener como, se puede hacer esto, pero si mis posibilidades no me permiten, entonces, ¿cómo lo aplico? Y eso es algo que probablemente en la crianza que tuvieron nuestros abuelos y nuestros padres sí fue un error. Poner límites y pensar que la crianza es un cuadrado, donde si vives en Estados Unidos, en Afganistán o en Lima, Perú, la Es la crianza tiene que misma ser cosa. igual. Y no es No, así. no es Y no es así, ¿no? La crianza es dinámica. De hecho, cada día aprendemos más. Las neurociencias nos brindan mucho más conocimientos de cómo es la crianza, de qué cosas aparecen en la psicología y cómo poder enfocarnos y enfrentar temas de crianza que antes ni siquiera se preguntaban por qué debería enfrentarlos. Ujú. Simplemente se acabó y se solucionó con una chancla, ¿no? Claro, eso ya no pasa, ¿no? Y en ese avance de la ciencia aparecen pues conceptos nuevos, como el apego, como el Ujú. vínculo, ¿no? Y siempre es importante reforzar que el vínculo, de hecho existen psicólogas que o psicólogos que se han especializado en psicología vincular, Ujú. porque esos primeros años desde ahora, ese vínculo con el bebé, con el niño o niña que va a nacer y que ya nació, y los primeros años de la vida son potentes, demasiado potentes. Vínculo para el alimento, vínculo para la crianza, vínculo para la forma de reaccionar, para el cariño, para la forma de expresar sus emociones. Todo tiene que ver con el vínculo entre los cuidadores, porque a veces puede haber papá y mamá, a veces no hay papá y mamá. ¿Y ese niño qué?
¿No genera vínculo? Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Ese vínculo es súper poderoso. Y eso genera en un término que se llama apego, que es la forma como el chico logra, valga la redundancia, apegarse, solucionarlo, unirse a otra persona para poder tener el referente que puede calmar su frustración, su ansiedad, darle recursos emocionales que a veces el niño, que de hecho no los tiene. Y ahí hay el apego seguro y el apego inseguro. Y las mamás dicen, doctor, pero él tiene un apego inseguro. De hecho, que un niño tenga un apego inseguro no lo vuelve un delincuente. Simplemente es una evolución natural que muchos chicos pueden tener. Y es mi función como padre trabajar en que ese apego se vuelva un apego seguro. Claro. ¿Cómo lo identifican los papás? Es muy sencillo, en verdad. Hay chicos que ni con su papá ni con su mamá se calman y siguen llorando cuando pasa una situación de estrés. Entonces, no pueden calmarse. No tienen ese apego seguro que le genera el papá, la mamá, el cuidador, la nana, etcétera, la abuelita, no sé quién, el hermano muchas veces. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Trabajar en lo que tú dijiste. Reconocer cuáles son mis debilidades, mis fortalezas para poder trabajar en tener herramientas para que ese niño genere un vínculo seguro. Claro. ¿No? Eso es importante que los papás, las mamás que nos están viendo y escuchando se lleven de mensaje. Y creo que vuelvo a lo mismo, a hacernos esta autopregunta, ese autocuestionamiento. ¿Cuánto sé de crianza afectiva y respetuosa? Ujú. Si no lo saben, hay un montón de información, como bien tú lo has dicho. De hecho, tienen la guía de la crianza respetuosa y afectiva que tenemos, el poder de una caricia. Y si no, hay mucha información. De hecho, la información ahora es gratuita y al alcance de la mano. Exacto. Cualquiera puede ¿Y obtenerla. tú crees que haya mucha información? Sí. Tanto que agobia, yo también. Sí. Yo pienso igual que tú. Porque hay como cosas muy contradictorias también dentro de este increíble y vasto mundo de las redes sociales y el sí. internet y ChatGPT incluido, ¿Y ¿no? cómo entonces para hacer? Y claro, efectivamente. Y que yo lo uso un montón. Sí, full. Yo también. Yo también, solamente que saber usarlo, creo. ¿Cómo manejas tú esto de la información? Porque las mamás, como tú, embarazadas, pues la información es... Olvídate. Es bien fuerte. ¿Cómo filtras? ¿Qué haces? Pucha, preguntándole al médico primero. Ok, buena idea. O sea, O al especialista, en o el al caso de psicólogo, especialista. psiquiatra, no sé. Exacto, sí. O sea, siempre recurro a internet o a la literatura para buscar primero y Ajá. luego cuando no me satisface lo que estoy buscando porque encuentro cosas muy diferentes de una de Controversiales las a otras y veces. controversiales, voy de frente al especialista Claro. y siempre encuentras a alguien, o sea, siempre hay algún amigo, algún tío, algún primo que conoces que te puede dar el número de alguien con que hablas 5 minutos, te contestan el teléfono y se acabó. Claro. ¿No? O sea, tengo la suerte de poder tener como vínculos muy cercanos con la gente que me ha tratado, Claro. los médicos con los que he podido Interactuar. interactuar en mi vida, ¿no? A ver, yo he estado bastante en la clínica, Claro. entonces, tengo buenos vínculos, ¿no? Eso es bueno, validar la información, Y validar que la uno, información. que uno recibe, ¿no? En el mundo en esta era de las redes sociales, de la información tan rápida, hay que validar un montón. Sí, y me pasa mucho también a veces que habiendo hablado con los especialistas, encuentro literatura más moderna Totalmente, ¿eh? que me sirve Claro, más, totalmente. ¿no? Y que va más con mi forma de pensar y que está basada claramente en estudios y hay que saber bien que también que lee uno, ¿no? Sí, O sea, hay que como a la hora de, no te vas a basar en un libro porque, o sea, y con Condorito, pues, ¿no? O sea, Claro. te basas en el libro del claro, especialista totalmente. que sabes que es un estudioso de tal y tiene sabe Dios cuántos años de estudio y tal. Y ahora que hay muchos libros de crianza, de psicólogos, de neuropsicólogos, de pediatras, el doctor Carlos González tiene varios, Álvaro Bilbao, que es un psicólogo muy reconocido, tiene libros maravillosos. Hay uno que me encanta, El cerebro del niño para padres. O sea, es un manual de cómo psicológicamente funciona el cerebro de un niño Ujú. en general, para que los papás entendamos si entiendes cómo funciona el cerebro del niño, ya no es solamente la empatía, ¿no? Es más que la empatía, Claro, porque hay exacto. ya una base científica de cómo funciona el cerebro, entonces tú tienes que poner, ok, es que él actúa así por esto, Exacto. ¿no? Los niños no son
no son malos, no son esa palabra que yo no me gusta pronunciar y que ya la desterré, pero que muchos la usan, que es malcriado, ¿no? O sea, yo siempre lo hemos rescatado en este podcast, cuando alguien le dice malcriado a alguien, en verdad es un insulto bien fuerte, porque le estás diciendo que lo criaron mal. En realidad el insulto no es para el niño, es para el padre. Efectivamente, ¿no? ¿Quién lo crió a ese niño, no? Entonces, no hay malcriamientos, eso no existe. O sea, es bien criar. Todos, mal que bien nuestros padres pueden tener recursos o no, Exacto. herramientas o no, hicieron lo mejor que pudieron hacer. Exacto. Cada quien hizo lo que pudo con las herramientas que tuvo. Ahora, en este mundo tenemos más herramientas, hay que usarlas. Exacto. Hace unas semanas leí un estudio sobre cómo las mamás, la gran mayoría, cerca de un 80% de las mamás, cuando se enteran que están embarazadas, empiezan a preguntarse y a tener algunos miedos, vulnerabilidades, y algunas lo toman como reto. ¿Estaré preparada para ser mamá? ¿A ti te pasó eso? Bueno, o sea, sí, de hecho, porque es también un duelo el que uno está viviendo. A la hora de estar gestando, estás, claro, creando una nueva vida, pero también estás viviendo un duelo de tu vida anterior. Totalmente. ¿No? Qué bien que lo toques así, Sí. me encanta. Lo que pasa es que, claro, muchas mujeres me imagino que no entienden o no saben por qué se están poniendo medio melancólicas con toda la situación, y es porque en realidad estás dejando todo lo que conocías como verdad, todo lo que conocías como vida, ya se acabó, Sí. ¿no? Entonces, ahora están haciendo una nueva Anaí, están haciendo una nueva Periquita, fulana, sutaneja, no sé, ¿me entiendes? Entonces, y esta nueva persona está naciendo sin saber un montón de cosas, ¿no? Sin saber qué va a hacer con la criatura si llora, qué va a hacer, cómo es que le tiene que dar de comer, porque si es la primera vez que lo haces, no, ¿quién te enseña? No, es como tienes que instruirte. Y una cosa es la teoría, pero otra cosa es la práctica. Totalmente. ¿No? Muchas cosas son intuitivas, es verdad. Sí. Está en nuestros genes mamíferos. Yo no sabía, ponte, que no podías tener a la criatura en el car seat por mucho tiempo, porque hay un tema del cuello que puede pasar y puede haber un accidente. Entonces, es para transporte nada más. Exacto, no es para que duerma el niño ahí, ¿no? Exacto. Y de hecho tú ves accidentes en otros países donde el niño se queda durmiendo ahí y el niño no la pasa bien. Exacto. ¿Ok? Pero qué bonito y qué interesante lo que tú has dicho, porque tú has puesto sobre la mesa un tema que es importante. Mi vulnerabilidad la puedo transformar en una fortaleza. Y lo segundo que has dicho es esto del duelo que uno hace con la vida anterior de no mamá versus la vida de ahora de mamá, ¿no? Y efectivamente eso es lo que justamente ese estudio reflejaba, ¿no? Que las vulnerabilidades y los miedos que aparecen en las mujeres es justamente porque van a hacer ahora no solamente cuidarse a sí mismas, sino cuidar a otra persona que depende los primeros años física y emocionalmente enteramente de sus padres. Sí. Y sobre todo de su mamá. Porque querramos hacer lo que queramos hacer los padres, como mamá no hay ninguna. Entonces, en ese sentido, es importante que los papás sepan de que hay que reconocernos y hacer la autoconciencia de lo que tenemos y lo que somos. Tú has usado esa palabra duelo, que es una palabra, no significa duelo solamente de muerte. Duelo es cambio, es un proceso. Claro. ¿No? Es un cambio de todo. De situación. Entonces, ese duelo que esa mamá puede tener de su vida anterior puede ser muy grande y muy pequeño. En las personas que lo tienen demasiado grande son aquellas personas que tienen muchos miedos atrás, arraigados de su crianza, de la crianza de sus abuelos, quizás. Me pasa mucho en la consulta, por ejemplo, que el niño lo llevan a la emergencia 10 veces porque llora. Y el médico de la emergencia o el pediatra que lo ve no tiene cólico, no tiene estreñimiento, lo han visto 10 hasta médicos diferentes y el niño no tiene nada. Entonces la mamá viene a la consulta, doctor, es que sigue llorando. Y yo lo veo en la consulta, un niño feliz, que gana peso, talla. Y le digo, entonces el problema será del niño, o más que problema, ese llanto, esa tolerancia al llanto de la mamá estará afectada. Y ahí es que la mamá toca ver qué pasó en su vida. Claro. Para ver por qué no soporta, no tolera, no tiene recursos para manejar el llanto del bebé, ¿no? Y es algo que como adultos nos pasa mucho, porque también pasa con la alimentación, Claro. ¿no?
pasa con el niño no come. Entonces, ¿qué puedo hacer para que el niño coma? Porque tiene que comer. Y somos demasiado felices cuando el niño come, abre la boca, repite y hace ñam, qué rico. Pero cuando el niño no come, no, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿No? Eso no está bien. El niño también tiene derecho a no comer. Exacto. Y en ese vínculo, porque esto es vínculo al fin y al cabo, en generar este vínculo también está la lactancia materna. Pero hay situaciones en las que no se puede dar de lactar. Exacto. Y efectivamente, y en el que vas a tener que hacer uso de una fórmula. Pero, ¿cómo puedo yo fomentar ese vínculo? Y ahí viene el contacto piel a piel, ¿no? O sea, yo le puedo dar a un bebé un biberón y estar pegado piel a piel, igualito como que estuviera lactando. Exacto. ¿No es cierto? Y hay hasta técnicas para eso. Entonces, ¿qué has explorado? ¿Qué opinas tú? ¿Cómo estás ahí? Estoy justo en eso. ¿Ya? Todavía no agarro el libro, pero estoy terminando uno que se llama Expecting Better y apenas termine eso voy a agarrar eso. Muy bien. Sí. Eso es bueno que muchas mamás lo planifican y también leerlo, porque la mamá que da luz, y yo me pasaba cuando yo pasaba visita en la clínica donde trabajaba antes y veía bebés recién nacidos, que habían nacido y pasaba la visita del primer día, ¿no? Las horas de haber nacido. Y claro, la mamá cree que el bebé nace, muchas mamás, no todas. Y esto es pues una burbuja maravillosa de color rojo, con corazones y cupidos que lanzan flechas, y el niño se va a pegar a la teta y va a lactar. Claro, y todo como va a el ser gatito que sabe maravilloso, dónde ¿no? está su caja de arena ya. Y si bien es cierto, la mayoría de veces suele pasar, pero no, porque encima hay muchas expectativas detrás, hay muchos miedos, hay una mamá que tiene que ser perfecta mamá, perfecta esposa, perfecta profesional, y tiene que dar de lactar, porque si no de lactar va a fracasar, ¿no? Entonces, eso también, esas expectativas también generan una forma de ver la vida y hasta de crianza. Entonces, no se preocupe, señora, si no le da de lactar a su hijo porque no puede darle de lactar. Si es que no quiere dar de lactar por alguna situación propia, sí sería bueno explorar por qué. Pero si no se puede, porque las formas se inventaron, Físicamente. así es, físicamente, se inventaron para eso, para salvar niños que no pueden recibir leche materna, sí hay formas de poder fomentar el vínculo, el apego seguro, Claro. de que usted sea una madre exitosa y lo va a hacer de todas maneras, y que ese niño no tenga ningún problema vincular ni emocional no asociado al no haber lactado. Finalmente, Así que, el bebé va a estar bien si la mamá está bien. eso. Tremendo ejemplo, tremenda frase. Si mamá está bien, si el entorno está bien, papá, abuelos, tíos están todos en un solo puño, ese bebé va a estar recontra bien. Y ahí entra un montón la chamba del papá. La chamba del papá es cuidar a la madre a toda costa. No es tanto tampoco ocuparse del niño, es que la madre esté bien para que se pueda ocupar El también apoyo bien del logístico, niño. ¿no? ¿Quién entra a la casa? En este momento no. Así La es. mamá necesita un tiempo, Claro. ¿no? Como también, y también cuando los niños son chiquitos, ¿no? Es como, tu mamá necesita 15 minutos Claro. conmigo, ¿no? Claro, ¿Qué puedo hacer yo? claro. Entonces Totalmente. existe como, son equipo, pues. Y volvemos a lo que hemos conversado antes, ¿no? ¿Qué tales mensajes que le dejas a este niño cuando un papá le dice, tu mamá necesita 15 minutos, espérate? O sea, le estás enseñando a tener pausa, le estás enseñando a respetar el límite de los demás, le estás enseñando... Eso es crianza, Claro. eso es crianza, es una forma... Y está también el niño viendo cuál es el vínculo entre la madre y el padre y es algo que él va a repetir también más adelante. Eso es lo que iba a decir, es una forma de ver ese vínculo entre papá y mamá. Y va a respetar a las mujeres. Eso, muy es como un bien. montón de Va a ser cosas. una buena pareja. Buena pareja. Va a tener un trabajo en equipo fenomenal. O sea, esa implicancia que tiene la crianza hace pues que tengamos una sociedad mejor. O sea, Exacto. ese es el mensaje, ¿no? Y finalmente, el otro día estaba conversando con un amigo que había tenido 2 niñas y decía, ahora me preocupo cuando yo quiero que mis hijas puedan salir en la noche y estén seguras. Y le digo, bueno, claro, qué bueno que te despertó eso ahora que tienes hijas, ¿no? Pero nosotras lo vemos desde siempre, ¿no? O sea, y me parece chévere que los padres y los hombres despierten ante estas situaciones y digan, no, yo tengo que dejar un mejor mundo y dar un mejor ejemplo para mis hijas, ¿no? Y que probablemente Y- ni lo pensamos. Exacto. Y que es alucinante porque yo, claro, teniendo un hombre, tengo la gran responsabilidad de crear a un ser humano respetuoso, tolerante y que pueda hacer de este mundo un mejor lugar para las mujeres. también. Autónomo, ¿no?
Es importante. Respeto, autonomía, tolerancia son pilares básicos de la crianza afectiva y que siempre hay que rescatarlos, ¿no? Y claro, si no hay ese insight de uno como padre, en este caso que tocaba este ejemplo, probablemente no va a haber ningún cambio. Así que Exacto. qué bueno que hasta los papás se involucren más en la crianza, ¿no? Yo veo papás que ahora se involucran en la crianza, en cambiar Eso el me parece pañal. alucinante, me parece bravazo. Yo no podía creer que había hombres que no sabían cambiar un pañal. O sea, papás que sabían cambiar un pañal. Y yo tengo amigas, tengo conocidas que tienen el chat del colegio, ¿no? Y de pronto hay 2 papás en el chat de 25 mamás. Y ellas no, ay, que el papá se mete en todo y no sé qué, no sé cuánto. Pero ¿qué tiene de malo? Es Claro. importante que se meta en todo. Sí, claro. Y Tiene que además, estar igual de enterado. probablemente se hace un acuerdo familiar de crianza afectiva y respetuosa que el papá se encarga de esos chats porque probablemente lidia mejor con esos temas. Exacto. Y eso es una forma de ver y criar también, ¿no? Y claro, y ahí viene esto de que el papá involucrado, de que el papá participa en actividades del día a día, ¿no? En el baño, en el contacto, ¿no? De hecho, el contacto piel a piel no es solo con la mamá, también es con el papá. Claro. Yo recuerdo al bebé que nacía y la mamá estaba poscesareada porque había sido por cesárea y no podía salir 4 o 5 horas. Y el papá me decía, ¿puedo ir a mi hijo? Claro, toma, llévatelo y póntelo acá en el pecho y no que esté contigo. Claro. Porque ese contacto piel a piel también se puede dar con el papá, no solamente con la mamá. Y eso es bravazo porque yo lo veo, ponte a mi hermano, Ya. que tiene 3 hijas, tiene una de 2 y 2 de 9 meses. Está el matriarcado. Sí. Sí, Maravilloso. No, Matriarcado. tienen 9, sí. No, tienen 8 o 7. Y son gemelas preciosas. Y lo veo a mi hermano tan involucrado, tan involucrado con las bebés. Y lo veo cambiar pañales, Qué bañar, bien. dar de comer, no sé qué. Y felizmente ellos 2 trabajan en la casa, Así es. ¿no? Van y vienen de la chamba, pero trabajan los 2 en la casa. Y es alucinante, y me llena como de orgullo ver cómo mi hermano ha logrado esto, ¿no? En su casa, y me parece admirable, ¿no? Y esa es la paternidad moderna, ¿no? Por eso yo no dejaré de agradecer a los chicos de Caricia que permiten que este espacio se dé, ¿no? Y claro, siempre en el contacto piel a piel, en el cuidado de la piel, pues, obviamente tener un producto que sea hipoalergénico, que sea seguro para la piel del bebé también es importante, así que también reforzar esto. Eso es súper importante, porque de hecho se lavan tantas cosas del bebé, No solo emocionales, también se no lava solo la emocionales, ropa. físicas también. Entonces, claro, pasa mucho que utilizas cualquier cosa, y porque en la casa siempre se utilizó cualquier cosa y de pronto el bebé lleno de Rush, ronchas, claro. ¿no? Y es lo primero que tienes que ver es con qué estás lavando las cosas. Sí. Eso es muy importante, tener, no solamente, yo siempre rescato, no solamente aliados para el cuidado de la piel y del lavado de la ropa, sino marcas que puedan involucrarse Que tengan la misma ideología. en eso y en estos temas, ¿no? Porque normalmente no pasa eso, ¿no? O sea, hablar de crianza, ¿no? Probablemente no sea ni vendedor, ¿ok? Pero sí es importante que Es otro haya vínculo coherencia, y ¿no? Que haya coherencia entre lo que yo hago y lo que yo predigo y lo que yo ofrezco. Y eso es Es la importante. responsabilidad también. Es la responsabilidad de tocar esos temas y ponerlos en la mesa en este podcast, que espero lo estén escuchando y lo compartan con todas las personas que lo pasan ahí, que en la crianza también ocurre algo que si la presencia del mamá, del papá, es crucial para tener una crianza respetuosa y afectiva. También entiendo, y en la modernidad, que la mamá tiene no solo presión, sino los deseos de realizarse como persona y de trabajar, de explorar nuevas cosas. Exacto. Y la maternidad no tendría por qué ser cortarle las alitas a esto. ¿Cómo crees, cómo lo van a manejar ustedes después de que ya te reinsertas en el trabajo? A ver, yo creo que igual es necesario tener como un espacio, sobre todo al comienzo, ¿no? Claro. Cuando nace el bebé, porque una también se tiene que recuperar. Así es. Entonces, Y conocer a tu bebé. Exacto. Y hemos hablado de que si la madre está bien, el bebé Así va a es, estar bien. totalmente. Entonces, hay primero recuperar la parte física, ¿no? He estado leyendo que la herida física que deja un parto es como del tamaño de un plato, y eso tiene que cicatrizar, Totalmente. ¿no? Así es. Y qué mejor manera de cicatrizar que tomándose un tiempo
un ratito. El ¿no? reposo termina reposo, siendo... un rato. El reposo no es estar echados, sino No, exacto. dedicarte a ti. Dedicarte a ti, ¿no? Y eso también significa dedicarte a tu Así bebé es. recién nacido. Pero siento que, por lo menos en mi experiencia y en lo que me está tocando vivir a mí, tengo una pareja que es muy comprometida también en plan equipo. Entonces, sí siento que puedo contar con él para cosas como cambiar pañales, bañar, dar leche y demás, que no son solamente trabajo de la madre, sino también pueden ser trabajo del padre, porque somos dos. No tiene por qué caer toda la responsabilidad en mí, porque yo también tengo que trabajar, También. ¿no? Porque yo también tengo que poder traer los frijoles a mi casa. Entonces, creo que es importante que los padres estén muy involucrados y que tengan como Presentes. estén presentes y sientan el mismo tipo de responsabilidad que sienten las madres. Así es. Porque muchas veces pasa que, imagínate, ¿no? Que en el núcleo familiar, la madre de repente tiene una mejor posición de trabajo que el padre. Entonces, si hay alguien que se tiene que ocupar del tema, entonces no tienen por qué, o sea, no pasa nada si los roles se invierten. Claro. Y el padre se convierte en el cuidador principal, que se queda en la casa y la madre sale a trabajar. Como pasa en muchas familias. Como pasa en muchas familias. Y creo que está bien, está ok. Lo que funcione para la familia va a funcionar para el niño, Totalmente de acuerdo. ¿no? Entonces, creo que vamos a ir viéndolo y descubriéndolo mientras suceda. Claro, eso es importante. Tú algo has dicho en esta frase, que lo que esté bien para la familia está bien para el niño. A mí me sucede mucho cuando me preguntan, doctor, ¿dónde debe dormir el bebé? ¿Con nosotros? ¿En la cuna? ¿En el co-sleeping? ¿En la cunita de colecho? ¿En un pack and play? Y yo les digo, a ver, ustedes son 3. La mayoría son 2. ¿Dónde son más felices 2? Sí, idealmente 3. Ah, no, es que cuando él duerme con nosotros, somos más felices. Entonces, ahí tiene que dormir. Se acabó, Exacto. listo, se acabó. Pero priorizando la felicidad del bebé, obviamente, porque, claro, si el bebé no es feliz, pero los papás son felices, no funciona así. No, pues. Y lo otro es que también va a haber situaciones en las que probablemente muchas de las personas que nos vean y nos escuchan, probablemente hasta no tengan una pareja, no esté el papá presente. No se agobie, señora. De hecho, eso causa bastante duda y temor. Pero siempre hay alguien de la familia, del entorno, que cumple este rol protector, apuntalador, ¿no? Generar esta tribu, la abuela, la hermana, el tío, la tía, el hermano mayor, ¿no? La amiga, que van a tener ese soporte, porque la verdad, la realidad de muchas mujeres es que tienen que dar a luz y salir a trabajar al día siguiente, Exacto. ¿no? Entonces, ahí Y no, eso no te hace una mala madre. no, y no va a generar tampoco Un trauma en el niño. ni un trauma en el niño, ni va a generar que no tenga un apego seguro, ni un vínculo afectivo bueno con usted. No, señora, al contrario, lo que tiene que rodearse es de ese entorno bueno, Claro. emocionalmente saludable, para que ese niño y usted esté bien. Así que ese puede ser un mensaje bonito que nos deja reinserción laboral o al trabajo Claro. que sea, que las mamás pueden tener después de dar a luz. Claro. Y me imagino, hay una serie en Netflix muy graciosa que se llama Working Moms, Ok. que habla la he visto. justamente de 3 Ya. mujeres o 4 mujeres que acaban de dar a luz y las 4 tienen ocupaciones diferentes. Ok. Una es una ejecutiva en Ya. una agencia de Transnacional, sí. publicidad, la otra es psicóloga, la otra es vendedora, o sea, se encarga de vender departamentos, casas, qué sé yo, y la otra trabaja en una oficina, ¿no? Y cómo es su reinserción al ámbito laboral, cómo algunas no quieren regresar y hay otras que están desesperadas por regresar Así es. Me a sucede todos los días trabajar, en la consulta. ¿no? Ajá. Porque sienten que les falta algo. Sí. Y me pareció como muy divertida para ver, porque aparte es comedia, ¿no?
todas las situaciones por las que pasan con la crianza de los bebés y el reinsertarse en el mercado laboral, ¿no? Me Es, parece muy es todo un interesante. reto, ¿no? Es todo un Claro. reto para la mamá, también para el papá, porque a veces las mamás piden opinión y uno no sabe qué opinar, ¿no? O Claro. sea, porque hay necesidades, etcétera, ¿no? Entonces eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Anaí, para cerrar y terminar, en esta etapa de la maternidad, que todavía falta Ujú. para dar a luz, ¿qué lección crees que en relación a la crianza puedas sacar como conclusión de esta pequeña etapa? Primero, el hacerme de las herramientas que necesito para poder seguir avanzando y creciendo yo como ser humano, para Ok. poder darle lo mejor a mi bebé cuando nazca. Y en esta etapa, el seguir informándome y yo sé que es difícil hacerlo, pero es importante tener en cuenta que uno debe mantener la calma. Claro. Y si algo no sabes, algo te está pasando o algo sientes que te parece raro, consultarlo con el médico, Perfecto. ¿no? Preguntar. O con el O especialista. con el especialista, ¿no? Que siento Psicólogo, que es psiquiatra. lo más importante porque existen tantos cambios que pasan en el cuerpo de una mujer gestante que por primera vez, ¿no? Que no has sentido, que no sabes cómo se siente, que de repente estás tomando alguna vitamina que te está generando otra cosa que no sabes que de repente se puede corregir. Entonces, no como conformarte con simplemente, ay, bueno, es lo que pasa cuando, ¿sabes? No, hay una solución para todo y solamente si descubrimos un poquito y si es que nos informamos y es que preguntamos, todas esas cosas pueden ser mucho más llevaderas y se pueden solucionar. Buena lección. Gracias, Anaí. Gracias. Bueno, qué interesante conversación. Me encantó. Gracias, Anaí, por De igual estar manera, aquí. muchas gracias por la Siempre, conversación. yo cuando estoy en la consulta le digo a la más, ¿has traído tu lista de preguntas? Y ella me dice, sí, doctor, a veces con vergüenza, ¿no? Y yo le digo, no, a mí me encanta porque a veces hay preguntas que son súper retadoras y que me llevan a los libros de nuevo o a revisar algo, ¿no? Y eso es importante. No se queden con ninguna duda, pregunten. Así como Anaí dijo que si yo investigo, leo, valido y aún me quedan dudas, voy a alguien que conozca de confianza y le preguntaré. Y si aún me quedan dudas, existen espacios como este y muchos más, en los cuales uno puede aprender sobre crianza afectiva y respetuosa. Así que gracias, Anaí. A ti. Gracias a todos los que han estado presentes, a todos los que nos están viendo, compartan este episodio. Gracias al equipo de Caricia por hacer posible este podcast y por traer a la mesa, siempre lo diré, un tema que es un tema que tiene que tocarse. De hecho, debería enseñarse en los colegios para que los chicos puedan aprender a conocerse a sí mismos y para poder tener una sociedad mejor de la que tenemos ahora. Así que muchas gracias, Anaí. Gracias a ti. Nos vemos en el próximo capítulo del Poder de una Caricia. Chao. Esto fue El Poder de una Caricia, un podcast para aprender más sobre la crianza afectiva y cómo esta nos ayuda a criar desde el amor, el respeto y la empatía.